Muy buenas tardes, alumnos. Nos encontramos en una microclase más. Hoy el tema es evaluación y medición en cuanto a los servicios de enfermería, ¿sí? Como bien saben, estuvimos hablando en la última microclase sobre los temas de criterios de asignación de los recursos, ¿sí? En los servicios de enfermería. Hoy, como os le digo, vamos a tratar sobre la evaluación y la medición en los servicios de enfermería. Vamos a ver los tipos, ¿sí?, que existen de evaluación y una pequeña parte en cuanto a la medición de los mismos, ¿sí? Bueno, como introducción dice que el proceso de evaluación se orienta esencialmente a determinar en qué medida se están cumpliendo los objetivos de la organización y de los individuos, ¿sí? Escriben en 1966, este autor considera que la evaluación consiste en la recopilación y la combinación de datos relativos al desempeño con un conjunto ponderado de escalas de metas, ¿sí? Esto lo que va a hacer, el fin va a ser de obtener apreciaciones bien sea comparativas o numéricas, ¿sí? Y así como también la justificación de documentos que reúnan información, las ponderaciones y la selección de las metas. Este otro autor, Tiller, en 1951, unos años antes a la describen, lo define como un proceso de valoración que incluye la aceptación de valores específicos y el empleo de una amplia gama de instrumentos de evaluación, incluyendo las mediciones como base para hacer un juicio de valor, ¿sí? Muy bien. La evaluación, como bien le decía, es un instrumento, ¿sí? Es un intento para determinar si un individuo está haciendo su parte. Esto en cuanto a una organización o algún tipo de institución, ¿sí? Se puede realizar una evaluación respecto a la institución que ha sido creada para satisfacer las necesidades de una comunidad. Por ejemplo, puede ser como tal un hospital, ¿sí? ¿Recibe la comunidad el valor de su dinero? Esto es como un interrogante que uno se puede plantear, ¿sí? La evaluación tiene dos funciones principales, que es la de determinar la naturaleza y la magnitud de los efectos del tratamiento, ¿sí? Y decidir si los efectos observados cumplen con los criterios aceptables de calidad. Para evaluar con eficacia los objetivos de los individuos, es preciso ser muy explícito, ¿sí?, acerca de las formas de cómo los individuos se relacionan entre sí en función al individuo en persona, el medio ambiente y el desempeño en el cual se desenvuelve esa persona, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a una situación pedagógica o de desempeño, la evaluación implica la reunión sistemática de pruebas para determinar si se están produciendo o no determinados cambios que son convenientes en el desempeño, ¿sí? Así como para determinar el grado de cambio de los individuos. Estos fueron planteados por estos autores, Bloom, Hastings y Maddox en 1971, ¿sí? Ya con ese concepto de evaluación partieron dos importantes aspectos, ¿sí? La evaluación, la primera es que la evaluación debe apreciar el comportamiento del individuo, ¿sí? O sea, ya que lo que se busca en la administración o la educación es el cambio en el comportamiento. O sea,
Si se está evaluando un proyecto para mejorar la calidad de atención de los pacientes, el comportamiento que se debe evaluar es el cambio en el mejoramiento de la atención de esos pacientes, ¿sí? El segundo aspecto importante, en cualquier momento dado, la evaluación debe constar de más de una apreciación, ¿sí? O sea, para constatar si realmente se ha producido el cambio o no. Esas apreciaciones realizadas en el punto inicial, en puntos posteriores, identifican los cambios que se pueden estar produciendo, ¿sí? En cuanto al procedimiento de evaluación, se considera que es necesario contar con procedimientos de evaluación, ¿sí? Que suministren pruebas acerca de cada uno de los tipos de comportamiento que se enuncian en los principales objetivos de la organización y de los individuos que pertenecen a esa organización o a cualquier otro tipo de institución o empresa, ¿sí? El primero es que es hacer un análisis de los objetivos, o sea, se transforma en una guía para la evaluación de los objetivos administrativos de esa organización, como bien le decía, y así como también de los individuos de cualquier tipo de institución en cuanto que brinden atención de salud, ¿sí? Lo cual también significa que es probable que el proceso de evaluación obligue a las personas que no lo han hecho a concretar sus objetivos desde un principio. La definición de los objetivos constituye un paso importante de la evaluación, ¿sí? Y segundo, identificar las situaciones que le brindarán al empleado la oportunidad de expresar el comportamiento que implican sus objetivos individuales, ¿sí? La única forma de saber si los empleados han adquirido o no ese determinado tipo de comportamiento consiste en brindarles la oportunidad, o sea, de manifestar ese comportamiento, ese compromiso que tienen, ¿sí? Como bien le decía, con la organización, la institución o cualquier tipo de empresa en cuanto o como bien le decía, cualquier institución de salud, ¿sí? Muy bien. En el siguiente paso, en cuanto al proceso de evaluación, consiste en la recopilación de información. Una vez que se produce ese proceso de recopilación de la información, se va a analizar, o sea, se analiza estadísticamente y se interpreta para determinar, primero, si el grado en el que se han cumplido los objetivos específicos de la organización o aquellos objetivos propios de los individuos, ¿sí? Segundo, los puntos fuertes y débiles que ayudan a identificar en qué aspectos necesita ayuda el individuo y que es capaz de mejorarlo, ¿sí? Y tercero, los puntos fuertes y débiles y el análisis ya, ¿sí? De esa información para formular hipótesis posibles acerca de las razones de ese patrón de puntos fuertes y débiles, ¿sí? O sea, para poder llegar a mejorarlo, por ejemplo, también. En cuanto a los tipos de evaluación, los primeros tipos de evaluación que inicialmente se dan son la evaluación formativa y la evaluación acumulativa o sumativa, ¿sí? Los factores más importantes de estos tipos de evaluación son la periodicidad y los fines que poseen cada una de ellas, ¿sí? Otros tipos de evaluación son la evaluación por normas también. El factor más importante en cuanto a estos tipos de evaluación es la comparación de los resultados de las pruebas con criterios
absolutos o con una norma establecida, ¿sí? Entonces, como bien le decía, tenemos los tipos de evaluación formativa y acumulativa o sumativa, que esos eran los primeros tipos de evaluación, ¿sí? Más importantes son la periodicidad y los fines. Y como bien decíamos, existían o existen otro tipo de evaluación, que son la evaluación por normas, que es lo que van a realizar, es la comparación de los resultados de las pruebas con criterios absolutos o con una norma que haya sido establecida con la organización, la institución de salud o algún tipo de empresa, ¿sí? Muy bien. Pasando a hablar en cuanto a este tipo de evaluación formativa, dice que comprende aquella recopilación o reunión de pruebas evidentes durante la elaboración y puesta en práctica de algún proyecto nuevo, ¿sí? Algún plan, algún programa de estudios o durante el aprendizaje, por ejemplo, de algún individuo o, por ejemplo, en cuanto al proceso de aprendizaje que ustedes están realizando ahora, por ejemplo, ¿sí? Esto lo que nos va a brindar de tal forma es que basándonos en estas pruebas podemos dar orientaciones y efectuar algún tipo de revisión, ¿sí? O sea, podemos brindar algún tipo de solución o reencaminar hacia dónde queremos llegar. Este tipo de evaluación, la evaluación formativa, se aplica mientras el proyecto o el programa del curso todavía es fluido y se encuentra en proceso de preparación. Su finalidad es mejorar el programa del curso, el proyecto o lo que se desee evaluar, ¿sí? Para determinar el valor del producto terminado. Por el contrario, en cuanto a la evaluación sumativa o acumulativa, se emplea al final de un curso, plan, proyecto o unidad cuando ya no se hará ningún cambio en el tratamiento o desarrollo de algún tipo de proyecto que lleve a cabo una institución, una empresa o cualquier tipo de organización, ¿sí? Muy bien. Ya pasando a la evaluación sumativa, esta se lleva a cabo al final de un ciclo, ¿sí? O sea, curso o proyecto con el fin de juzgar el proceso que ha llevado a cabo ese ciclo, ese curso o proyecto, ¿sí? Es probable que en este caso se incluyan la certificación o aprobación, ¿sí? O sea, si se ha alcanzado o si se ha llegado a estándares que se han establecido. Este tipo de evaluación es más amplia que la evaluación formativa. Las pruebas de evaluación formativa se aplican con mucha mayor frecuencia y se utilizan cada vez que se termina la instrucción preliminar sobre una nueva habilidad o concepto, o cuando se concluye la primera etapa de un proyecto, ¿sí? Este tipo de evaluación consiste también en la recopilación de información en las primeras fases de desarrollo de un sistema de instrucción o administración, ¿sí? Como bien siempre les hablo, de un tipo o de una institución de salud, de alguna organización o de alguna empresa, ¿sí? Mientras que la evaluación sumativa suministra la información al posible usuario de los productos administrativos. Muy bien. Ya la evaluación por normas y la evaluación por criterios. Hablando de este tipo de evaluación, existen dos tipos fundamentales de métodos de evaluación que son creados para alcanzar diferentes fines, ¿sí? Que se derivan de dos perspectivas filosóficas distintas que, como bien las mencionaban,
son la evaluación por criterios y la evaluación por normas. La diferencia de estas radica en que se hace con la información que se obtiene de los medios. Por ejemplo, la información que se emplea para determinar la posición de un individuo dentro de un grupo o en comparación con otros grupos. Ya la evaluación por normas comparan el desempeño de un individuo con el del grupo establecidos o normalizados, ¿sí? Por ejemplo, el rendimiento de la Liga Nacional de Enfermería, que es una prueba por normas que permite comparar al estudiante con una población nacional de estudiantes. Entonces, ejemplo de evaluación por normas es la evaluación basada en una curva normal en forma de campana. Por otra parte, podemos decir que la evaluación por criterios ya requiere que se establezcan por lo menos algunos niveles mínimos de desempeño, ¿sí? De esos individuos que están en una institución de salud o en algún tipo de empresa u organización. Y hace antes de que estos pasen a la siguiente etapa del programa de institución o desempeño. Los métodos de evaluación por criterios están constituidos por las actividades realizadas, por ejemplo, por el supervisor, el maestro, el estudiante o grupo. Esto lo que le permite es comparar el comportamiento de un individuo con el objetivo deseado de comportamiento, o sea, hacia dónde se quiere llegar, ¿sí? Ahora, pasando a hablar en cuanto a la medición como un método de evaluación. Como bien vinimos desarrollando, en cuanto a la evaluación de los servicios de enfermería, tenemos varios tipos de evaluación, los cuales nos van a identificar aquellas posibles soluciones y primeramente el alcance a los objetivos propuestos por la institución de salud, así como también a cualquier otro tipo de empresa u organización. Para eso nos va a servir la evaluación, ¿sí? Y teniendo en cuenta cada uno de los tipos de evaluación. Ya pasando a hablar en cuanto a la medición como un método de evaluación, dice que la evaluación es el proceso de asignar valores cuantitativos a los observados, a los fenómenos observados, ¿sí? La medición científica es cuestión de contar unidades que según se ha convenido y genera la misma operación. Esto lo define Gagne en 1970, ¿sí? Dice que a diferencia de lo que sucede en el proceso de evaluación, en la medición no se emite ningún juicio, ya que la esencia de la medición es básicamente, o sea, se encuentra la información dada y se hace con ello lo que se quiere, ¿sí? Lo que uno quiere. La medición se ocupa, ¿sí?, de responder a dos preguntas en extremo y sencillas, que es, ¿qué se tiene que medir y cuánto se tiene que medir? De eso se ocupa y trata la medición. En cuanto a la medición, dice que posee dos criterios fundamentales, que son el carácter distintivo y la ausencia de distorsiones. Este tipo de carácter distintivo es una función que permite establecer cómo se distingue el resultado de un nivel de aprendizaje o desempeño, ¿sí?, del otro
en cuanto a la ausencia de distorsiones, se refiere a un conjunto de operaciones que diferencian el aprendizaje o el desempeño, las actividades de otras variables de diferentes clases, ¿sí? Una meta general de la medición consiste en explicar las variables que se presenten en toda la unidad, ¿sí? Para ello se van a utilizar algún tipo de número reducido de unidades de medición. Se emplean pruebas de medición para clasificar, para predecir y experimentar. Podemos decir entonces que la evaluación acepta y utiliza los resultados de las pruebas sobre el individuo. No obstante, y así, la medición que trata de limitar el control de los resultados de las pruebas, pero ya sobre el desempeño del individuo. La evaluación se ocupa de los cambios que son convenientes para la institución, la empresa o cualquier tipo de organización. Y la medición trata de igualar las oportunidades en que o en aquella área en la cual se va a examinar a ese individuo, ¿sí? Muy bien. Esto entonces en cuanto a la diferenciación que podemos realizar del proceso de evaluación y del proceso de medición, lo que tienen en cuenta cada uno de estos factores o ítems a la hora de realizar el proceso de evaluación y el proceso de medición. Como decíamos entonces, la evaluación es, acepta y utiliza los resultados, ¿sí? Que esos resultados son de las pruebas sobre el individuo. Y la medición trata de limitar el control de los resultados de las pruebas, pero ya sobre el desempeño de ese individuo dentro de la organización o de la institución de salud. Y la evaluación va a ocuparse de los cambios convenientes y la medición ya de igualar las oportunidades en aquel área en el cual se va a examinar el comportamiento del individuo. Entonces podemos realizar una conclusión y podemos decir que la evaluación es un método de adquirir y procesar las pruebas necesarias para mejorar los resultados de la institución, ¿sí?, de salud, y así como también el desempeño y la realización de los individuos que se encuentran en dicha institución, algún tipo de organización, y así como también de alguna empresa. La evaluación se emplea como como un tipo de evaluación, valga la redundancia, para auxiliar, para esclarecer las metas más importantes de la institución, de la organización o de la empresa, ¿sí? Así como también de los individuos y como un proceso para decidir la medida en la que los empleados y las instituciones progresan de manera conveniente, ¿sí? Eso quiere decir de manera conveniente en cuanto a los objetivos que se han propuesto estas instituciones de salud, por ejemplo, u organizaciones y empresas en cuanto a los objetivos planteados y que van a ser la base y van a realizar todos sus esfuerzos, van a estar encaminados al desarrollo de esos objetivos establecidos. También se trata de un control
de calidad en el que se puede determinar en cada paso del proceso administrativo compuesto, entonces, o sea, si el proceso es eficaz o no, y si no lo es, podemos evidenciar qué cambios podemos realizar para asegurar su eficacia, ¿sí? Para poder asegurar el alcance a esos objetivos establecidos, como le decía anteriormente. También la evaluación es un instrumento de la práctica administrativa, ¿sí? Para decidir si otros procedimientos son igualmente eficaces para cumplir, como le acababa de mencionar y de decir, el conjunto de objetivos de la organización, y también tienen en cuenta los objetivos personales, ¿sí? O sea, los objetivos de los individuos para los cuales están trabajando dentro de esa institución de salud, organización o empresa. Muy bien, estimados alumnos. Esto ha sido la clase de hoy en cuanto al proceso de evaluación y medición. Espero que esta microclase haya sido de su agrado y nos volvemos a encontrar en la próxima microclase, que el tema va a ser gestión en enfermería. Bien saben que ante cualquier duda pueden consultarme para esclarecer y despejar cualquier tipo de inquietud que tengan en cuanto a los temas ya desarrollados. Nuevamente, muchísimas gracias por su atención y nos estamos encontrando en otra microclase más.